Las Naciones Unidas fueron durante mucho tiempo consideradas el mayor proyecto de paz en la historia de la humanidad. Por primera vez, todos los estados realmente se sentaron en una misma mesa, y parecía que los problemas y conflictos se resolverían diplomáticamente en lugar de militarmente. Sin embargo, lo que en teoría parecía ser la solución a todos los conflictos evolucionó en la práctica hacia una dirección muy diferente. Aunque al principio las Naciones Unidas contribuyeron efectivamente a resolver conflictos, hoy en día muchos las ven como una máquina burocrática inflada, que, en lugar de encontrar soluciones pragmáticas, empeora los conflictos. Ni en la guerra de Ucrania, ni en Oriente Medio, ni en los numerosos puntos de conflicto alrededor del mundo han logrado encontrar soluciones. En cambio, como organización democrática, a menudo brindan una plataforma a autócratas y dictadores declarados. Por ello, políticos de diferentes facciones y países califican ahora a la organización como muerta. Recientemente, la República Checa llegó incluso a plantear públicamente la posibilidad de abandonar las Naciones Unidas. Pero, ¿por qué, en opinión de tantos, las Naciones Unidas han fracasado? ¿Por qué ya no son capaces de resolver conflictos? ¿Qué ocurriría si la República Checa realmente se retirara y otros países siguieran su ejemplo? Las Naciones Unidas se desintegrarían poco a poco, marcando el fin de la diplomacia multinacional. Todas estas preguntas fascinantes las abordamos en nuestro análisis de hoy. Disfrútenlo. Las causas del fracaso actual de las Naciones Unidas se remontan a su fundación, en la que se cometieron numerosos errores. La organización se compone de dos órganos principales, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. El primero es probablemente lo que viene a la mente cuando se piensa en las Naciones Unidas. En la Asamblea General, cada uno de los 193 Estados miembros está representado y tiene un voto. Esto hace que este órgano sea único, ya que refleja los principios de soberanía e igualdad entre los Estados. La Asamblea se reúne anualmente en septiembre, y los Estados miembros también pueden convocar sesiones especiales o de emergencia para abordar desafíos globales actuales. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, el problema real radica en que, en la práctica, la Asamblea General no tiene poder político. Sus resoluciones no son legalmente vinculantes. La Asamblea solo tiene la autoridad de emitir recomendaciones a los Estados miembros, al Consejo de Seguridad y a otros órganos de la ONU. Por lo tanto, sus resoluciones tienen un carácter más consultivo, lo que dificulta la implementación y el cumplimiento de sus decisiones. Aunque las votaciones pueden tener un peso moral significativo, la moralidad rara vez resuelve guerras. Por ello, el verdadero poder reside en el Consejo de Seguridad de la ONU. A diferencia de las resoluciones de la Asamblea General, las decisiones del Consejo de Seguridad son legalmente vinculantes para todos los Estados miembros. Esto otorga al Consejo la autoridad para implementar medidas decisivas, desde sanciones contra Estados hasta la autorización de intervenciones militares. Sin embargo, el Consejo de Seguridad también presenta un defecto estructural. Está compuesto por solo 15 miembros, lo que significa que muy pocos estados deciden sobre cuestiones de importancia global. Además, 5 miembros permanentes tienen el poder de decisión final. Estos 5 países son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Cada uno de ellos posee un derecho de veto que les permite bloquear unilateralmente cualquier decisión. Y aquí reside el mayor problema de las Naciones Unidas. Podemos observar una división clara entre dos bloques. Por un lado, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por el otro, Rusia y China. Estos bloques se oponen sistemáticamente, bloqueando las resoluciones propuestas por la otra parte. Solo en unos pocos temas, generalmente de poca relevancia geopolítica, logran llegar a un acuerdo.
Esto incluye, por ejemplo, el nombramiento de enviados especiales o, más recientemente, la condena de los ataques hutíes en el Mar Rojo. Sin embargo, estos son solo palabras, no acciones reales o intervenciones significativas. En los conflictos más importantes del momento, no hay consenso. Rusia, por ejemplo, bloquea todas las resoluciones que la presentan como agresora o que piden medidas contra su guerra. En Oriente Medio, los intereses de los 5 miembros permanentes son diametralmente opuestos, y en un posible conflicto sobre Taiwán, el Consejo de Seguridad probablemente estaría paralizado. Además, el Consejo de Seguridad a menudo es descrito como un vestigio de la posguerra inmediata y de la Guerra Fría, cuando Francia y Reino Unido aún poseían vastos imperios coloniales y la Unión Soviética y Estados Unidos eran potencias iguales. Sin embargo, la realidad geopolítica ha cambiado drásticamente desde entonces. La influencia de Francia, Reino Unido y Rusia ha disminuido considerablemente. Mientras tanto, el mundo se ha vuelto mucho más multipolar, con actores regionales poderosos como India, Brasil o la Unión Europea. El sur global también está ganando influencia, pero sigue estando poco representado. Desde hace años, se escuchan llamados a una reforma profunda de la ONU. Muchos piden, en particular, una ampliación del Consejo de Seguridad. Estas propuestas buscan hacer que su composición sea más representativa geográfica y políticamente, añadiendo nuevos miembros permanentes y no permanentes. El año pasado, el gobierno alemán solicitó un asiento permanente para Alemania. Otros países, como Japón, India y Brasil, también presionan para tener una representación más significativa. Sin embargo, otorgar más miembros con derecho de veto probablemente empeoraría aún más la situación. Por eso, muchos abogan por una reforma del derecho de veto. Las propuestas van desde limitar su uso hasta su abolición completa. Sin embargo, parece poco probable que los miembros permanentes acepten tales cambios. La mejor solución podría ser restringir el veto, por ejemplo, en casos de crímenes masivos. Pero incluso en estos casos, las interpretaciones probablemente variarían entre los países. Otra opción sería fortalecer el papel de la Asamblea General, otorgando más peso a sus resoluciones o transfiriendo ciertas competencias del Consejo de Seguridad. Sin embargo, estas propuestas de reforma han estado sobre la mesa durante décadas y siguen sin ser atendidas. Es en este contexto que la República Checa amenazó con abandonar la organización. Esta amenaza provino de la ministra de Relaciones Exteriores checa, indignada tras una votación en la Asamblea General. Según ella, su país no tiene lugar en una organización de simpatizantes de terroristas. Estas declaraciones se produjeron después de que la Asamblea General pidiera un alto el fuego inmediato en Gaza, pero evitara condenar claramente el terrorismo de Hamás. El primer ministro checo rectificó rápidamente, subrayando la importancia de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz mundial. Sin embargo, también exigió reformas urgentes en la organización. A pesar de esto, muchas voces en la República Checa siguen pidiendo que abandonen esta organización rota. ¿Qué ocurriría si el país diera realmente este paso definitivo? Inicialmente, sería un movimiento sin precedentes en la diplomacia internacional y en el orden mundial de la posguerra. Aunque la influencia geopolítica de la República Checa es limitada, su salida sentaría un precedente para otros países que también llevan tiempo insatisfechos con la ONU. Esto podría desencadenar un proceso lento de desintegración. Tenemos un ejemplo histórico bastante preciso en este sentido. La Sociedad de Naciones, considerada la predecesora de las Naciones Unidas, fue creada tras la Primera Guerra Mundial para evitar que un conflicto global de esta magnitud volviera a ocurrir. Sin embargo, la Sociedad de Naciones sufrió fallos estructurales, incluida una regla de unanimidad que permitía a cualquier miembro bloquear decisiones. También disponía de medios limitados
para hacer cumplir sus resoluciones. Con el tiempo, los primeros miembros comenzaron a abandonar la organización. En la década de 1930, el ascenso de regímenes autoritarios como el de Alemania, Italia y Japón paralizó la Sociedad de Naciones, llevándola finalmente a su colapso. Hay muchos paralelismos con la situación actual. Es difícil tomar decisiones democráticas en un mundo donde la democracia está en declive y donde cada vez más regímenes autoritarios y dictaduras regresan a la escena mundial. Hace 10 años, más de la mitad de la población mundial vivía en democracias. Hoy, esta cifra es apenas un poco más de una cuarta parte. 42 países se han vuelto más autoritarios en la última década, un número récord. Y, en muchos casos, se trata de los países más grandes y poderosos. Para los países democráticos, esto plantea un dilema. Los dictadores, que han abolido completamente la democracia en sus propios países, participan en votaciones democráticas en la ONU y toman decisiones que afectan a otras naciones. Mientras tanto, a menudo ignoran las resoluciones que votan, ya que no son democracias. Entonces, ¿por qué los países democráticos deberían cumplir con resoluciones impulsadas, por ejemplo, por Rusia, China, Irán o Corea del Norte? Tener una plataforma internacional común para el intercambio diplomático es, sin duda, crucial. Pero en su forma actual, las Naciones Unidas parecen cada vez más incapaces de actuar.